Nos vamos al encuentro con el informe distrital y de salud. Para eso nos acompaña Andrés Cubides Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Son muchos los temas que acontecen en Bogotá por estos días y pues, ¿quién mejor que un directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación para comentar lo que acontece? Andrés Cubides, muy buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Aló, muy buenos días, Andrés Ballén, y un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que se conectan con Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial. Sí, Bien, Andrés, mire, adelante con Ballén, ese informe. Hay mucho, pues, gracias. entendiendo que del tema de salud, del tema de los acuerdos, que hay, me imagino que habrá para comentar sobre los acuerdos entre la Secretaría de Educación y la ADE, y por supuesto los temas de todo inicio de año relacionado con los provisionales, con la matrícula. Hay mucho por comentar. Adelante, Andrés. Sí, sí, Ballén, mire, la situación del país es más crítica. Este es un gobierno totalmente errático y no toma las decisiones consecuentes con la gravedad de la pandemia. Este es un gremio que le ha dado un mal manejo y ocupamos en este sentido el tercer puesto entre los peores del mundo. No se hacen las suficientes pruebas PCR para hacer el cerco epidemiológico. Y como no se aplican las pruebas PCR suficientes, es decir, son muy poquitas, entonces el número de infectados detectados son pocos. Hay un subregistro de infectados. Y esto entonces, agreguemos que la estrategia adoptada por el gobierno de contaminación de rebaño ha consistido en que la población se contamine por sí misma. No ha sido otra cosa que el abandono del gobierno para no tener que gastar en pruebas PCR. Y mencionemos entonces que como consecuencia de la insuficiencia del servicio de salud oficial y también de pacientes que no tienen cómo llegar a un hospital o que tampoco quieren ir por riesgo a contaminarse o el miedo a estar en una UCI, entonces el número de fallecidos es superior porque algunos se mueren en la casa. Se ha denunciado el subregistro de todos los datos y que no es una información en tiempo real. Los datos que vemos en Coronap o en Saludata no son reales en ese instante. Ni siquiera ni el Ministerio de Salud ni las Secretarías de Salud que manejan este dato no tienen la ubicación real de UCIs, o UCIs ocupadas o UCIs disponibles para ubicar un paciente. Es el paseo de la muerte. Lo hemos conocido y vivido de cerca porque también han sido docentes o familiares a quienes hemos asesorado. Necesitamos de un sistema de salud público robusto y responsable y de manera preferentemente pues atendido por el Estado. Y continúa el pulso contra la inhumana alternancia. A la escuela volvemos atendiendo las recomendaciones de los científicos y de las comunidades médicas. Un debate con el Ministerio de Educación que tenemos y con la Alcaldía y la Secretaría de Educación en Bogotá. No es el terco sí o sí de la alcaldesa, ni tampoco es suficiente con los elementos de bioseguridad que consideró de manera unilateral el gobierno nacional y el distrital, que cree que con 400.000 millones de pesos es suficiente y de los cuales ni siquiera ha dedicado más de los 88.000 millones que giró. Cuando se pueda volver y que la vida no corra riesgo, y no son solo con lavamanos, con tapetes y con dispensadores, también es con la enfermería escolar, con espacios de aislamiento. Y ya se habla de mediadores de CO2. De los tapabocas valdría la pena mirar las características del 1.200.000 que compraron en Bogotá. Hoy con el debate planteado por los científicos que estudian el virus, que pusieron en entredicho los artesanales de tela y que la alcaldía entonces recomendó los de tipo quirúrgico. Al magisterio no se le ha convocado a las reuniones de COPAS en Bogotá. Valga la pena recordar que hay que elegir los compañeros para los importantísimos COPAS en cada colegio. Y ese cuento con los que discursan personajes como la viceministra de Educación Isabel Segovia, o Moisés Basserman, el rector de la Universidad Nacional, o el exsecretario de Educación Cajiao, o Ángel Pérez, el subsecretario de Educación, o Oscar Sánchez, el exsecretario de Educación, y otros más, que se sustentan en que los niños no se infectan o que se infectan poco y que no transmiten el virus.
La verdad es que los niños se infectan, tienen la misma carga viral de los adultos, son excelentes transmisores del virus, se agravan y también van a las UCIs y algunos se mueren. No en la misma cantidad de los adultos y también quedan con secuelas renales, pulmonares, hepáticas y otras más. Es que los niños también tienen comorbilidades. Mire, mirando las a Coronavac de ayer, 93.696 niños afectados. En Bogotá tenemos 65.400, datos de Saludata y datos afectados en Bogotá de nuestra población de magisterio. 1.843 niños de primera infancia, infancia y adolescentes, datos tomados de los registros de Servisalud. La alternancia de regreso seguro gradual y progresivo se está discutiendo en Bogotá. El pasado lunes 25 de enero se realizó la conversación científica en Bogotá, con la asistencia de FECODE, la ADE y la Secretaría de Educación. Allí asistió la secretaria Edna Bonilla, Zulma Cucunubá, que es epidemióloga, y el doctor de la OZ, epidemiólogo. De nuestra parte, acompañados del doctor Jaime Urrego, médico, del doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos de Bogotá, y el doctor Rolando Acosta, doctor en virología molecular, director del grupo de investigación del virus de la Universidad Nacional y doctor en filosofía, profesor de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Estamos pendientes para que se nos cite a la segunda parte de esta reunión con científicos y donde deben presentarse cifras concretas de la pandemia para que los científicos analicen las condiciones y establezcan en un acuerdo los valores con los cuales se cierran o se abren las escuelas y colegios. Los gobiernos escolares y los acuerdos institucionales deben perseverar en cada colegio. No a las encuestas. La reserva de la información sigue vigente. Y también están las responsabilidades civiles, penales, contra directivos, docentes y contra integrantes de consejos directivos que asuman decisiones de regreso al aula sin tener las medidas pertinentes. Es decir, que tienen que haber gobiernos escolares y acuerdos institucionales para estos efectos. De parte de los provisionales, le falta cubrir que novedades y comisiones administrativas. La Secretaría de Educación ha sido muy lenta. No han notificado a estos docentes de casos donde, a pesar de llevar varias semanas de haber iniciado labores, no cuentan con el servicio médico. La falta de seguimiento del patrón de la Secretaría de Educación para que la fiduprevisora active con el prestador el servicio de manera inmediata. Grave en pandemia. Le solicitamos notifiquen de estas anomalías al correo secretariasalud@adebogotá.org. Y para terminar, poner especial atención a la situación en los colegios donde no se respetan los acuerdos institucionales que determinan las estrategias pedagógicas, las reformas curriculares, los tipos de encuentros y su número a la semana. Pues no se trata de agravar la situación de confinamiento y trabajo en casa con cargas académicas excesivas que terminan afectando la salud del magisterio, que por demás de las más notificadas en estos tiempos son las del estrés, las psicológicas y todos sus efectos en la salud en general. Y hay que realizar entonces la reunión general de docentes para llegar a consensos que son adoptados en consejo académico y en consejo directivo. Por supuesto que estamos atentos y dispuestos para acompañarlos en estos procesos. Les habló Andrés Cubi Rodríguez. Muchas gracias, Andrés Ballén. Un feliz fin de semana.